Vayamos al libro de Mateo, capítulo 22, verso 32. Mateo 22, 32. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, leo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, hermano, el culto a los muertos, llamado culto a los antepasados o veneración a los santos, como se le quiere llamar, es una costumbre prohibida por Dios desde el principio. E incluso Jesús mismo lo declaró al decir justamente estas palabras que acabamos de leer. Esto en el momento en que Jesús fue entrevistado por los saduceos, en los que le habían hecho una pregunta. ¿Recuerdan ustedes la de aquel varón que se casaba con una mujer y moría sin dejar hijos? Y según la costumbre de aquel entonces, un hermano tomaba a esa mujer, se casaba con ella y para levantar descendencia a su hermano, y que así 7 hermanos la habían tenido. ¿Se acuerdan? Bueno, después de responder esa pregunta, el Señor Jesús, sabiendo Jesucristo que ellos no creían en la resurrección, aprovechó el momento. Él respondió la pregunta que ellos le habían hecho, pero él aprovechó el momento y le dijo, a propósito de la resurrección, le dijo: ¿no entendéis cómo el Señor os enseña cuando habló con Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? En ese momento, tanto Abraham, Isaac y Jacob ya estaban fallecidos. Después el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que le estaba diciendo a ellos, que esos 3 varones estaban vivos en el paraíso a la espera de que él hiciera el sacrificio para después subir al reino de los cielos. Y así le estaba demostrando a ellos que la resurrección efectivamente existía y eran ellos los que estaban equivocados. Por lo que deja claro con estas palabras que no se encontrará a Dios al buscarlo entre los muertos también, o por medio de los muertos o espíritu de los muertos. Pero muchos dirán que cuando la gente consulta a un muerto a través de un medium, responden o se aparecen. Sí, pero no son los fallecidos, como la gente cree, pues son los demonios o espíritus inmundos que vivían dentro de la persona cuando ésta estaba viva. Y al morir la persona, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ya? La Biblia dice que su alma desciende al infierno si no era salva. Marcos 16:16, donde dice, mas el que no creyere será condenado. O su alma sube al cielo si es que era salva por Jesús. Mateo 16:16, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, según Eclesiastés 12:7, donde dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo que el demonio o el espíritu inmundo que se queda sin casa para vivir, según lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 12:43, donde dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Te das cuenta entonces? Y este espíritu es el que se contacta con los medios o se aparece como el difunto. Sabe todo lo del difunto, hasta lo más secreto, y puede aparecer con la misma forma y la misma voz. Se les llama a estos espíritus pitónicos o familiares. Este es el motivo por el que Dios prohíbe que sus hijos consulten con los muertos.
En Levítico 20:27 está esta prohibición donde dice: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir y serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El motivo por la prohibición de contactar con estos espíritus es porque son espíritus que están en completa obediencia al diablo, que es su amo y señor, y como él son muy, pero muy mentirosos, y enseñan falsas doctrinas e inducen al hombre a pecar. Por ejemplo, con la idolatría, pues detrás de cada ídolo hay un demonio, como podemos ver en la palabra de Dios que dice: ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 19 al 21. Son expertos en engañar a la gente, de todas las formas posibles, pero a los que se acercan o quieren acercarse a Dios, les engañan con falsas doctrinas. Esto es enseñar la Biblia, pero torcida o mezclada con religiones paganas, para desviar al ser humano alejándolo de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A otras personas les ponen enfermedades, como por ejemplo podemos ver en Mateo 9:32, donde dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Te das cuenta? Esa persona que era muda no porque tuviera algún problema físico, sino porque el demonio que tenía no le dejaba hablar. Estos son solo pequeños ejemplos de cómo el contacto con estos espíritus y demonios no trae nada bueno para el ser humano, aunque hay veces en que parece que la persona poseída por uno de estos espíritus puede tener ciertos beneficios, como el de la adivinación. ¿Recuerdan ustedes aquella niña? El libro de Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18, donde dice: aconteció que íbamos a la oración, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero ese beneficio que la persona recibe le será una condena, porque ata a la persona por toda su vida, apartándola de Dios, y al morir sin Cristo muere perdida. De nada le sirvió hacer cosas buenas con la capacidad que tenía. Sin darse cuenta fue atada con el del dichoso don aquel. Es como cuando un violador le ofrece un dulce a una niña, después le ofrece más, pero esta vez tiene que acompañarlo a su casa, pues allá están los dulces. Como vemos, la niña lo acompaña. Ella solo ve los beneficios de la invitación y no toma en cuenta los peligros. Pero el culto a los muertos se vuelve muy popular, por lo que la religión católica adoptó este culto a los muertos, a lo que le llaman santos y beatos, que están muertos y que el papado romano ha declarado que pueden ser venerados, que es lo mismo que adorados. Y la gente le hace peticiones a estos muertos, que es ir en directa oposición a la voluntad de Dios, que prohíbe todo esto, como hemos leído en los versos anteriores. Todo esto es por adoptar religiones paganas y sus costumbres
tanto como vamos a revisar solamente dos, porque realmente son un montón de gamas, pero la más que tiene más importancia es la griega y la romana. Si la costumbre de los griegos en lo que respecta al trato de los muertos, al trato de la muerte y al trato o a la creencia de la vida después de la muerte. La vida de ultratumba, según los griegos. Para los griegos era un deber inedulable enterrar a los muertos, ya que las almas de los que no recibían sepultura ni rito funerario estaban condenadas a vagar eternamente y a perseguir a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de preceptos religiosos de los difuntos. Sin embargo, esta norma no se respetaba con los ladrones de templo, con los suicidas, ni con los delincuentes ajusticiados. El entierro de los difuntos era uno de los pilares fundamentales de la creencia familiar, ya que los espíritus de los antepasados eran una especie de divinidades a las que se debía rendir culto periódicamente. Estos griegos creían que bajo la tierra había un lugar profundo, grande, amplio, oscurísimo, llamado el Hades. En aquel abismo enorme reina el hermano de Zeus, llamado Plutón. En primer lugar se encuentra la laguna Aquerusia, que nadie podía cruzar ni de lado ni de ancho, era demasiado grande. Después estaba Barquero, ya que su profundidad no permitía cruzarla. Después de esa laguna, inmediatamente junto a la bajada de la puerta, que es de acero, una puerta grande de acero, estaba Iaco, se encargaba de custodiar la entrada sin pausa, y a su lado Cérbero, el can de tres cabezas, bravísimo, que muestra su cara amical y pacífica a los que llegan, pero atemoriza a los que intentan huir con ladridos incesantes y mostrando sus colmillos. Allí impera Plutón y Perséfone y tienen poderes sobre las cosas. Dos son los que están sentados como magistrados y gobernadores o jueces, los humanos buenos, justos y que llevaron una vida virtuosa. En cuanto se reúnen en grupos, los mandan a los campos de Elíseos para que lleven allí una vida bellísima o felicísima. En cambio, cuando llegan a sus manos los malvados, los envían al lugar destinado a los impíos para que reciban el castigo que le corresponde por sus culpas e injusticias. Los hombres de vida mediocre, que son la mayoría, andan errantes por todo el prado sin cuerpo, todos convertidos en sombras que con el contacto se desvanecen como el humo. Se nutren de las ofrendas y de las libaciones que les hacemos en sus sepulcros. ¿Te das cuenta? De manera que si alguno acá en la tierra no dejó ni pariente ni amigo, aún muerto padecerá hambre y vive entre los muertos atormentados por falta de alimento. Esto está en Luciano sobre el luto 2.9. ¿Te das cuenta? Ahí hay una razón para ver por qué esta gente le rendía cultos a los antepasados. Ahora, el ritual griego, cuando moría alguien, al primer lugar le ponen un óvulo en la boca para que le sirva para pasar el paso de la laguna. Después de lavar el cadáver, de ungirlo con un bálsamo y perfumado, en el momento en que empezará a oler mal, y de coronarlo con flores de la estación, lo exponen a la vista de todo el mundo, amortajado con los mejores vestidos para que no tenga frío ni el can
Cerbero le vea desnudo. Mientras van haciendo todo esto, las mujeres prorrumpen en llantos y gemidos, todos lloran, se golpean los pechos, se mecen los cabellos y se arañan las mejillas, y a veces incluso desgarran su ropa y se echan polvo en la cabeza. Los que aún viven están peor que el difunto, porque a menudo se vuelven o se vuelcan por el suelo y se golpean la cabeza contra el pavimento. Esa actitud la hacían en cada velorio o funeral. Al día siguiente el difunto era llevado sobre los hombros de los familiares o de los esclavos en un carro detrás de la comitiva y familiares y amigos. En el cementerio situado generalmente al lado del camino, se llevaban en las ciudades cuerpos que podían ser inhumados o quemados en una pira. En este caso las cenizas eran recogidas por los hijos y un familiar dependiendo y se guardaban en una urna. Cuando el cadáver era inhumado, el cuerpo se depositaba en un sarcófago de cerámica o madera o simplemente se enterraba sin el sarcófago, sobre un lecho de hojas. Al lado del cuerpo del difunto se dejaba una cantidad considerable de cerámica y parte del lugar del ajuar que había pertenecido en vida al finado, para que pudiese continuar disfrutando de sus cosas después de muerto. A continuación se le ofrecían libaciones. Las tumbas eran recubiertas por un túmulo de tierra sobre el cual solía ponerse uno de los siguientes monumentos. Era una estela, una columna, un vaso, etc. Los ricos levantaban en memoria de sus difuntos monumentos más suntuosos, en forma de pequeños templos con una inscripción que recordaba al difunto. En muchos de los museos que se conservan cerámicas griegas, se puede ver un tipo de vaso llamado lécito, que en el principio servían para contener ungüento y perfume de todas clases. Estas lícitos, muchas son fondos de color blanco, adoptando una función exclusivamente funeraria. La figura en ellas son también de carácter funerario. El muerto, presentándose cerca de su tumba, simbolizada habitualmente por una columna o despidiéndose melancólicamente de otras personas, o bien dos mujeres adornando una tumba con ofrendas funerarias. ¿Ven? Estas son más o menos las distintas creencias de la muerte, el trato al cadáver, la ceremonia funeraria y la creencia que tenían los griegos con respecto a la vida después de la muerte. No difiere mucho de la creencia que tenían los romanos, tienen un cierto parecido. Ahora vamos viendo la de los romanos, que dice que los romanos no colocaban las tumbas en los lugares solitarios ni tranquilos, sino a la orilla de las calzadas y la salida de las ciudades, donde los transeúntes podrían contemplarlas y admirarlas. En Pompeya, por ejemplo, todavía podemos contemplar las tumbas a lo largo de las calzadas que salían hacia el norte desde la puerta de Herculano y hacia el sur desde la Nocedia. Algunas eran grandiosas e impresionantes y parecían casas en pequeño. Otras eran mucho más sencillas. Era una costumbre corriente decorarlas con guirnaldas de flores y colocar ofrendas de vino y comida delante de ellas. El que enterraran a los muertos en las orillas de sus concurridas calzadas, en lugar de cementerios tranquilos, no era por parte de los romanos una muestra de falta de respeto hacia aquellos. Al contrario, ellos creían que si los muertos no eran debidamente enterrados y cuidados, sus espíritus se les aparecían y les llegarían a causar daño. Era muy importante proporcionar al difunto una tumba o un sepulcro donde su espíritu pudiera tener una morada, pero también se pensaba que el muerto quería estar cerca de los vivos. Hay una tumba que tiene una inscripción que dice: veo y te contemplo a todo el que va y viene de la ciudad, y otra dice: el óleo ha sido colocado al borde del camino
para que todos los transeúntes puedan decirle buenos días, Lolio. Se creía que sus actividades, su actitud virtual continuaba en cierta manera y por tanto había que obedecerlo de las cosas, abastecerlo de las cosas necesarias. Un cazador, por ejemplo, querría tener su lanza, un agricultor sus aperos, una mujer su uso, y si el muerto era inhumado, sus objetos personales eran enterrados con él, y si era incinerado, se quemaban también con él. Un escritor griego llamado Luciano cuenta la historia de un marido que había quemado en una pira funeraria todas las joyas y todos los vestidos de su difunta esposa para que los pudiera tener consigo en el otro mundo. Una semana más tarde, cuando estaba intentando consolarse con la lectura de un libro sobre la vida después del más allá, se le apareció el espectro o el espíritu de la esposa. Esta comenzó a reprocharle que no hubiese incinerado una de sus sandalias doradas, que según decía ella estaba debajo de un cofre. El perro de la familia comenzó a ladrar y entonces el espíritu desapareció. El marido miró debajo del cofre y halló la sandalia y la quemó. Se pensaba también que los espíritus de los muertos tenían hambre y sed y por tanto había que proporcionarles bebida y comida respectivamente. Esta costumbre, hermano, de que acabamos de leer recién sobre esta historia de ese hombre, se mantiene hasta hoy. Se mantiene hasta hoy esta costumbre porque hoy en día son muchas las personas que de repente dicen, soñé con tal persona, con el que está difunta. Es que no lo he ido a ver. Y parten inmediatamente al día siguiente a llevarle flores. O ellos dicen, ¿no? Cuando yo me alejo mucho de ir a verlo o no lo voy a ver, sueño con él, con el muerto, o él viene a despertarme, ¿entiendes tú? Eso es parte del culto a los muertos, que la gente está cayendo pensando erróneamente que son sus familiares. ¿Te das cuenta tú el engaño? Entonces, no es menor. También se le dejaban lentejas y vino. A veces se abrían agujeros en las tumbas para poder echar vino dentro. Se ofrecía vino porque era un sustituto apropiado de la sangre, la bebida favorita de los muertos. No obstante, durante el funeral, en ocasiones especiales se sacrificaban animales y se hacía una ofrenda con sangre. Con todo, se pensaba que a pesar de esas tentativas por cuidar de ellos, los muertos no llevaban una existencia muy feliz. Para ayudarles a olvidarse de esa infelicidad, sus tumbas se adornaban frecuentemente de flores o eran rodeadas de jardincillos, costumbre que ha perdurado hasta nuestros días. Aunque haya cambiado su significado original, con este mismo fin la familia y los amigos del difunto celebran un banquete después del funeral y en el aniversario de su muerte, y unas veces estos banquetes tenían lugar en un comedor adosado a la tumba misma. Otras en el hogar de la familia. Se creía que los espíritus de los muertos prestaban atención a estos acontecimientos festivos y disfrutaban de ellos. Esta costumbre también se mantiene hasta el día de hoy en lo que dice o que tiene directa relación, por ejemplo, a una festividad como el día de Año Nuevo o la noche de Año Nuevo, donde aquí en Chile, en la parte del sur de Chile, siempre se abren los cementerios y la gente va a pasar el Año Nuevo ahí a la tumba. Y esa tradición se está llevando desde el sur, está llegando hasta el centro de Chile. El chileno siempre ha sido bien mono, anda copiando puras tonteras. Entonces así esta costumbre se ha venido hasta el centro del país. Había también algunas personas que creían en un mundo de ultratumba, donde los malos sufrían castigo por las malas acciones cometidas durante su vida y donde los buenos vivían dichosos eternamente. Se constataban relatos sobre el castigo sufrido por malhechores famosos como el malvado
titío, o que unos buitres le desgarraban a picotazos el hígado, y el de las hijas de Danao, las Danaídes, que fueron condenadas a echar eternamente agua en, en una forga que no tenía fondo. Las personas que no creían en alguna forma de vida después de la muerte eran pocas. Eran las seguidoras de un filósofo griego llamado Epicuro, que enseñaba que cuando alguien moría, el espíritu que se le daba vida a esa persona se disolvía en el aire y se perdía para siempre. Los hombres, por tanto, no tenían por qué temer al mundo del más allá y podían dedicar todas sus fuerzas en sacar el mejor partido a esta vida. Esta creencia, hermano, también ha permanecido hasta el día de hoy y es practicada por la muy conocida secta de los testigos de Jehová, que creen que cuando la persona muere, el cuerpo se va a la tumba y el espíritu y el alma se desaparecen. Ahora, el ritual del entierro romano, el entierro de un romano de elevada condición económica y social se caracterizaba por la solemnidad del ritual. Durante la comitiva fúnebre o pompa, iban los esclavos tocando flautas, trompas, trompetas, los portadores de antorchas, los plañideras profesionales, los bailarines y los mimos. Mira, bien, hasta mimos. Los mimos los mimos se crearon por los romanos, entre paréntesis. Cuando se ha retirado el cadáver de la casa, se le conduce hacia el foro con los restantes ornamentos delante de la tribuna, permaneciendo todos los asistentes alrededor. Si el difunto deja un hijo mayor de edad, se encuentra presente y si no, algún otro pariente. Sube a la tribuna y habla de las virtudes del fallecido y de las gestas que llevó a cabo. Después de este acto, entierra el cadáver y cuando han cumplido los ritos habituales, colocan una estatua del difunto en un lugar visible de la casa, en una hornacina de madera. Mira, fíjate bien, una estatua. En las festividades públicas exponen las imágenes, la estatua esa, cuidadosamente colocadas. Cuando muere algún otro familiar ilustre, también les sacan en el entierro y las colocan encima del rostro de la persona que se les parezca en la estatua y el físico, y son conducidos sobre carros procedidos de los haces, las hachas y las demás insignias que les solían acompañar en vida, de acuerdo con la categoría de cada uno y con su actividad política. O sea, le levantaban una estatua al muerto. Te das cuenta, también una forma de adoración. De ahí viene la estatua que se le hace a los mismos llamados santos de la Iglesia Católica. Junto a la tumba, situada en una de las vías que conducía a la ciudad, tal como mandaba la ley, se incineraba el cadáver. Sobre la pila se colocaba el muerto dentro del ataúd y los familiares y los amigos ponían en él los objetos que habían sido del difunto. Le abrían y le cerraban los ojos por última vez. Le daban un beso de despedida y un pariente o amigo encendía la pira adornada con flores y recipientes de perfume. En los cementerios de las grandes ciudades solía haber un horno crematorio que facilitaba las tareas de la incineración. Cuando las llamas se extinguían, las brasas eran apagadas con vino y los huesos que quedaban se recogían, se untaban con ungüentos perfumados y eran depositados juntamente con las cenizas en una urna funeraria. Las urnas funerarias eran unos recipientes con tapadera de diversas formas y material, ya sea de plata, de plomo, vidrio, cerámica, etc. Ahora, los diferentes tipos de enterramiento de los romanos, hermanos, era sobre la vida de la ultratumba. Ellos pensaban, los romanos tenían una creencia que coincidían en gran parte con los griegos. Hasta el siglo II de nuestra era,
en que se generalizó la inhumación de los cadáveres, la forma de enterramiento más usual fue la incineración. De hecho, las dos formas coexistían, pero generalmente la inhumación era reservada para la gente pobre y los esclavos, mientras que la incineración estaba reservada a los miembros de las familias nobles y acomodadas, o sea, igual que hoy día. Me parece que el tipo de sepultura más antiguo es la inhumación, dice. Las tumbas más lujosas eran sepulcros en monumentos o mausoleos en forma de templo, de torre o de casa. Las tumbas más modestas eran las fosas comunes, que hoy también hay, las individuales, que también hay hoy día, los columnarios, lo que nosotros llamamos nichos. Encima de las fosas individuales podía haber diversos tipos de monumentos funerarios: una estela, una piedra con el nombre del difunto, un pedestal con la dedicatoria correspondiente, un ara o en cuyo interior se guardaban las urnas funerarias, una copa de piedra en forma de baúl, hecha de tejas cubierta de mortero imitando la misma forma. A veces un agujero en el exterior del sepulcro comunicaba con la cavidad interior y se utilizaba para echar ofrendas que simbólicamente consumía el difunto. Los, eh, los columbarios eran criptas excavadas en la piedra viva o construidas de obra, en cuyo interior había nichos o horcacinas parecidos a los nidos de paloma. Ahí se colocaban las urnas de los que eran quemados. Al principio del siglo II después de Cristo, la incineración de los cadáveres fue progresivamente sustituida por la inhumación. Esto hizo que en lugar de utilizar urnas funerarias se extendiera la costumbre de enterrar a los muertos en cajas de madera o de piedra, de las que derivaron los sarcófagos esculpidos, que por otro lado ya se conocían en el área del mundo helénico y de Eturía. Los sarcófagos normalmente formaban parte del monumento funerario construido junto a las vías romanas. Los temas de la decoración se referían simbólicamente a la muerte, que era interpretada como una violación o un rapto que sufre la vida más adelante. Esta decoración se redujo hasta generalizarse unos surcos ondulados o llamados estigiles. Por toda la superficie de aquí proviene el nombre de los sarcófagos estigilados. Con la implantación del cristianismo, juntamente con la técnica anterior, se incorporan a los sarcófagos de relieves con escenas inspiradas en la Biblia o en los evangelios. La inscripción de las tumbas generalmente le ponían una D, una M y una S, que quería decir consagrado a los dioses manes. Era raro que figurara el día de la muerte. Eso más o menos es lo que los romanos acostumbraban con el trato del cuerpo de un difunto, tanto la ceremonia de los muertos y también con la creencia que ellos tenían post-velatorio, post-entierro, en que los muertos tenían una participación en la vida en la que los vivientes tenían que llevar comida o vino, como le echaban, porque ellos creían que tenían que alimentar a sus muertos. Bueno, estas costumbres, hermanos, son todas paganas y, como hemos visto, vienen de las costumbres greco-romanas, y gran parte de ellas se conservan hasta el día de hoy. Los cementerios, por ejemplo, todavía hay lápidas, hay los mismos tipos de entierros que hay de tumbas, perduran hasta el día de hoy. Y las creencias de que si no se va a llevar de flores a la tumba, va a ser que el demonio, va a ser que el espíritu del difunto venga a molestar a la casa. Lo que también se conserva hasta el día de hoy. Pero todo esto
Hoy en día, con la aparición de los falsos profetas, que el Vaticano ha introducido en algunas iglesias evangélicas con sus cantantes como Marcos Witt, Alex Campo, Jesús Adrián Romero y otros, y con sus predicadores como Cas Luna, Dante Gebel, Benny Hinn y su séquito como Ronnie Chávez, etcétera, que predican o enseñan doctrinas de demonios y de paso se hacen millonarios, pero este Benny Hill ha tomado otro evento, ¿m? Se ha adelantado un poquito más hacia llevar a esta gente hacia las distintas costumbres paganas que tiene la Iglesia del Vaticano, porque Benny Hill no se ha limitado a predicar la prosperidad y unirse al Vaticano con el G12, también está intentando introducir el culto a los muertos. Quiero que veamos el siguiente video con mucha atención. Bien, en este video, hermano, vemos cómo este predicador Benny Hinn, supuesto evangélico, que es católico, carismático, unido al Vaticano, intenta introducir el culto a los muertos dentro de los seguidores de él que se dicen evangélicos. Este hombre habla de recibir una unción cuando estuvo en la tumba de unas mujeres muertas. Dice Benny Hinn: yo he visitado la tumba de Kathryn Kuhlman y Amy, y voy a visitarla los viernes, y tuve una experiencia muy extraña. Yo sentí una unción de la tumba de Amy y Kathryn Kuhlman sobre mí. Era una unción muy bonita. La llamó una experiencia muy bonita. ¿Te das cuenta de lo que está hablando este hombre? Abiertamente él está incitando a la gente a ir a las tumbas. Yo, dice Benny Hinn, yo he escuchado que hay gente que se ha sanado sobre la tumba del muerto. Esto lo declaró en TVN. Tommy Tini y por supuesto nuestro pastor César Castellano. ¿Se puede dar usted cuenta cómo este hombre dice que sintió una unción cuando estuvo sobre la tumba de Kathryn Kuhlman? Le llamó unción bonita. Luego agrega que él ha sabido que gente se ha sanado sobre la tumba de un muerto. Esto es enseñar el culto a los antepasados, hermano. No puede él decir semejante ridiculez, sobre todo una persona que dice ser seguidora de Jesucristo. Mire, el culto a los antepasados es una reverencia dedicada a parientes fallecidos que, según se cree, se han convertido en poderosos seres espirituales, o con menos frecuencia que han alcanzado la categoría de pequeños dioses. Se basa en la creencia de que los antepasados son miembros activos de la sociedad y todavía están interesados en los asuntos de sus parientes vivos. El culto a los antepasados es bastante común, aunque no universal. Se ha documentado ampliamente en las sociedades de África Occidental, los Bantú, los Sona, en la Polinesia Melanesia, los Dabú y los Manún, entre varias etnias indoeuropeas, los primitivos escandinavos y alemanes, y de una forma especial en China y en Japón, hasta el día de hoy. Y en general se tiene la creencia que los antepasados ejercen una gran autoridad y que cuentan con poderes especiales para influir en el curso de los acontecimientos o controlar el bienestar de sus parientes vivos. La protección de la familia es una de las principales preocupaciones. Se le considera intermediarios entre el Dios Supremo
y los dioses y la persona. ¿Te das cuenta? Y pueden comunicarse con los vivos a través de los sueños mediante la posesión. La actitud con respecto a esto es la de mezcla entre miedo y adoración. Si se les descuida, los antepasados pueden traer la desgracia y otros males. La propiciación, la súplica, la oración y el sacrificio son las diferentes formas mediante las cuales los vivos pueden comunicarse con sus antepasados. La adoración a los antepasados es una fuente indicación del valor que se le da al hogar en sí mismo, como de los fuertes lazos familiares que existen entre el pasado y el presente. Las creencias y las prácticas conectadas con el culto ayudan a unir a la familia, sancionando las estructuras políticas tradicionales y alentando el respeto por las personas mayores, aunque algunos eruditos también lo han interpretado como fuente de bienestar individual, armonía y estabilidad social. Hermano, lo que acabamos de leer no coincide con lo que acaba de decir en el video Benny, que él sintió una unción bonita en la tumba de Kathryn Kuhlman. En el culto a los muertos se cree que los muertos tienen poderes especiales para cuidar a los vivos o hacer llamar a los vivos. ¿Te das cuenta? Entonces, es culto a los muertos lo que este hombre está enseñando. Dígame usted, hermano, ¿cuántos serán los que después de ver este video irán al cementerio con la idea de recibir sanidad o una unción linda, centrándose en el supuesto beneficio y no tomando en cuenta el peligro y lo peor, no tomando en cuenta la orden de Dios, porque no es un favor lo que Dios está pidiendo, si tú quieres o no, es una orden. El Señor dice, el hombre o la mujer que evocare o invocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir y serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Lo que está diciendo aquí Benny Hill va en directa relación, en directa oposición, a la palabra de Dios. La intención de este hombre es clara, de incentivar el culto a los muertos, pues él sabe que Dios prohíbe eso. Él y sabe que los demonios pueden producir sanidades y cualquier persona que se sane de enfermedades en una tumba, esa sanidad no fue obrada por Dios. Como él lo sabe, queda claro que él tiene intenciones de incentivar estas costumbres paganas. No es raro en este personaje, porque pues si él tiene trato con la gran ramera Babilonia, con el Vaticano, pero no es la única prueba de este hombre, que este hombre no es un redimido del Señor. Solo veamos su participación solamente para confirmar lo que acabamos de decir, de que él está asociado con el Vaticano, con el ecumenismo, con el G12 y con todo ese montón de cantantes con pinta de evangélicos que no son evangélicos porque no practican el evangelio en primer lugar. Solo quiero que veamos este video para que usted tenga certeza de que este hombre no es de Dios. Hipnóticos y psicológicos con un gran poder de convencimiento, y de igual manera lo hacen con las canciones que supuestamente se le cantan a Dios, con sus mensajes manipuladores y destructivos que a través de ellos controlan la mente y la voluntad de quienes oyen y cantan sus canciones, que éstas llevan impregnado el mensaje subliminal destructivo. Ahora vemos la evidencia en el logotipo de enlace. Se ve muy claro la pirámide que utilizan los Illuminati. Estamos viviendo el tiempo profético anunciado por el apóstol Pablo, dicho a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si dudan lo que les estoy mostrando, pueden buscarlo en internet, en Google.
Parlamento Argentino de Religiones, y se sorprenderán de ver tantos pastores de distintas denominaciones cristianas evangélicas unidos a tantas sectas y religiones del mismo Satanás, que ahora todos estos pertenecen al Vaticano. Veamos la evidencia. Señor, yo declaro bendición sobre cada uno de los pastores y principalmente al pastor César, a Claudia. Señor, declaramos tu bendición sobre sus vidas. Declaramos que tu gloria, tu unción, tu palabra fresca va a fluir a través de sus labios para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Seguimos oyendo y viendo la comunión y la unidad que hay entre César Castellanos, del G12, quien pertenece al Vaticano, y a Marcos Witt, quien ya se quitó la máscara, para dejar al descubierto quién es en realidad. También les muestro a otro personaje, Alejandro Orozco, quien es el líder de Casa sobre la Roca, que... Bueno, la imagen vale por 1000 palabras. Podemos ver a Benigil con los ecuménicos católicos del G12 que pertenecen al Vaticano. Ahora, muchos de esta gente, cuando uno le dice que son ecuménicos, ellos dicen que no, niegan eso. Pero yo encuentro que eso es tomar, para empezar, es creer que la gente es estúpida. Porque si tú te juntas con un tipo de persona, es porque te sientes afín con ese tipo de persona. Si tú te llevas mal con un grupo de gente, tú no te juntas con esa gente. Si tú no estás de acuerdo con un grupo de personas, tú no te juntas con ese grupo, porque no estás de acuerdo. Entonces, lo que te lleva a pensar, la lógica simple, es que si tú te juntas con un grupo es porque estás de acuerdo con él. La Biblia lo dice claramente en el libro de Amos, capítulo 3, verso 3, donde dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, no saca nada con negarlo. Ahora, la razón por la que Benny Hinn quiere introducir este culto a los muertos es porque la religión católica practica este culto de adoración. Por eso es que está introduciendo esta práctica para que la gente que le sigue se acostumbre, para que cuando se vean sumergidos completamente en el Vaticano no le extrañe. Pero hasta el final Dios le advierte a esta gente que no están en terreno celestial. No por nada el Señor dejó escrito, querido hermano, en el 1 de Corintios, en el capítulo 6, del verso 14 al 16, lo siguiente. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El capítulo de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esa es una petición a esta gente que se está uniendo con este grupo de gente. La unión con Benny Hinn, Marco Witt, Alex Campos, el G12, el movimiento ecuménico, es unión con la idolatría y va en contra de lo que manda la Biblia, y el seguidor de Jesús sigue lo que está escrito en la Biblia. Todo aquel que se diga cristiano y sale en defensa de estos falsos profetas y cantantes ecuménicos, o es un ciego incauto o un falso cristiano como ellos, que se complace inventando un evangelio nuevo a su medida, pero su decisión de seguir una religión ecuménica lo condenará al infierno. Ahora, no es que yo les desee el infierno, pero lamentablemente están perdidos desde Benny Hinn hasta el último de los asistentes a estas congregaciones. Son tierra de espinos. Quiero darles un ejemplo, hermano, muy bueno de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir si se hace una práctica
a la que está llamando este hombre, de los muertos. Acá en Chile, en Santiago, hay una animita, que es un lugar donde supuestamente una niña llamada Elizabeth Talvo o Salvo fue violada e intentaron violarla y descuartizó, y fue muerta y descuartizada. Esto según un reportaje de la revista Que Pasa, de la época del año 74. Supuestamente es una ánima milagrosa que hace milagros, que la gente va, le pone flores y le hace peticiones. Eso es idolatría y culto a los muertos, entre paréntesis. En el año 1974 en Chile, una niña de nombre Yamilet Díaz soñó con esa niña muerta, esa Elizabeth Tal, y esta muerta le dijo que le daría el don de la sanidad, pero tenía que vestirse de blanco y no debía cobrar ni casarse, o si no perdería el don. Además moriría a los 33 años. Muy conocida se hizo la niña Yamilet, y venía gente de casi todas las naciones de Latinoamérica para ser sanada, dejando solo un donativo según la gente tuviera. El que no tenía no dejaba. Pero quiero poner parte de la entrevista que le hicieron a su madre. Ahora, la entrevista completa la incluyo adherida a este PDF para que usted la lea más profundamente. Pero parte de esta entrevista dice así: y la madre de Yamilet, que se encargaba de la entrada de los enfermos a esa como consulta de niña de los milagros, y viene a sentarse a nuestro lado. Dice la madre: esta niña, nos dice mirándola con mucha ternura, tiene una doble personalidad. Una es la chica corriente que va a la escuela y juega con sus amigas, y la otra es la que cura a los enfermos y sabe tantas cosas, la que recibió los poderes de Elizabeth Talbot. La Yamilet, una niña vestida con un traje absurdo, mezcla de un vestido de novia y de uno de primera comunión. No habla mucho de Elizabeth, no me gusta hablar de eso, dice, afirma con cierta taima de consentida. Pero averiguando por ahí y por allá, podemos recomponer la forma esotérica como recibió los poderes del don de curar. Al parecer, la Elizabeth, una niña hija de padres norteamericanos y de madre española, que vivió hace 150 años, bueno, no le fue, dio durante un sueño los poderes, con lo que conmueve ahora a los menos de multitudes que hay en Talagante. Fue lamentada Elizabeth Talbot, una especie de marinita, cuya animita se venera en Santiago, e inicia la lista de las animitas contabilizadas en el libro de Oreste Pal en toda la República. Pasarlo bien, Elizabeth Talbot la pasó bastante menos que regular. La descuartizaron y la mataron. Como si esto fuera poco, quisieron violarla. Pero entonces, según la historia, más vale tarde que nunca, apareció un ángel que se la llevó. Esto está en la revista Que Pasa, número 237 del noviembre de 1975, con una fotografía de la niña Yamilet. Lo que dice la madre, la niña estaba poseída por un espíritu inmundo, lo mismo que se mueve en la llamada animita de Elizabeth Talbot. Desconozco si la niña o la madre estuvieron de visita en el lugar de la animita, pero el resultado de lo que quiere introducir Benigil puede llegar a ser este o muy parecido. Como yo soy curioso, quise averiguar qué pasó con esta niña llamada Yamilet, y no he podido averiguar algo oficial, excepto una predicación del evangelista Gigi Ávila, que visitó Chile en ese año. Él dice que los periodistas le preguntaron por la niña Yamilet y los poderes que ella tenía. Gigi Ávila le dice que no son de Dios los poderes, y le dice el porqué según la Biblia. Otro día, el mismo periodista se le acerca y le dice que arregló una visita con la niña. Gigi Ávila le dice que él va a consultar con Dios, y si le dice que sí, él irá.
Al ser afirmativa la respuesta de Dios, Gigi Ávila asiste a la visita con esta niña y trata muy amablemente a la niña y le dice de dónde vienen los poderes que ella tiene y que no son de Dios. Antes de despedirse, Gigi Ávila pone su mano sobre la niña y ordena al espíritu salir de ella y se despide. Desde entonces la niña no sana a nadie más. Según el evangelista, después de un año, supo que la niña se había convertido a Jesús y estaba caminando en una iglesia. No he podido encontrar documentación periodística sobre esto, pero cuando Dios me permita obtenerlo, lo adjuntaré al PDF. Es difícil encontrar un periódico que publique que la niña Yamilá se convirtió a Jesús, porque cada vez que ocurre una conversión de este tipo, una conversión de alguien supuestamente muy malo a Dios, los periodistas no les interesa sacar esa noticia que ayuda al Evangelio. Siempre a ellos les interesa sacar lo contrario. Desde años que venimos viendo, hermano, cómo los católicos caen en este aberrante pecado del culto a los muertos, porque para ellos es natural, pues el Vaticano hace lo mismo con sus beatos y santos, que es lo mismo que la animita. La única diferencia es que en el caso de los santos beatos tiene la autoridad del Papa. Y suena ridículo, pero el Vaticano condena el culto a las animitas y las califica de idolatría. Fíjese usted. Y es idolatría solamente, es idolatría solamente porque no tiene un papel con la firma del Papa. Nada más que eso. Como ellos hacen exactamente lo mismo, pero como tiene la firma del Papa, ya no hay idolatría. Mira qué ridículo es más grande. Y este falso profeta de Benny Hinn quiere introducir este aberrante culto entre los evangélicos insensatos que le siguen, lo que no me extraña. Espero que esas personas que buscan a Dios sinceramente se informen y utilicen este documento y un montón de documentos que hay por ahí sobre tanto el estado que tiene este hombre de Benny Hinn, que es un falso profeta, qué pruebas de video hay de sus falsas profecías que no se han cumplido, las hay, de muchos engaños y de las distintas herejías que este hombre ha ido diciendo del Señor Jesucristo. Ni siquiera voy a tomar en cuenta que él sale en un video fumando droga, porque pecado todos pecamos, pero lo que estoy tomando en cuenta solamente es lo que tiene que ver con la doctrina que él enseña. Lo que estoy tomando en cuenta es con lo que él dice profetizar. Acuérdese usted que un profeta, cuando profetiza, lo que él profetiza tiene que cumplirse. Si se cumple, es profeta de Dios. Si no se cumple, no es profeta de Dios. Y este hombre ha profetizado no una ni dos, sino que muchas más veces cosas que no se han cumplido. Y aún así, son cientos de miles los que le siguen. Y aún así, son cientos de miles en todo el mundo que le siguen y le creen. Bueno, dejamos este estudio hasta aquí, hermano, que sea de entera bendición como lo fue para mí hacerlo, y que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.